¿Qué tal, amigos de Así las Cosas? Muchísimas gracias por permitirnos llegar a ustedes a través de diferentes plataformas para la emisión de este fin de semana, la antesala de las elecciones extraordinarias del 5 de julio de 2020 en República Dominicana. Vamos a compartir estas entrevistas a través de las plataformas digitales, el canal de YouTube Comunicación Integral Dominicana, las redes sociales y las cuentas que tenemos en las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Así las Cosas TV. Dado que el espacio ha sido reservado para Teleradio América, ustedes saben que se están transmitiendo programaciones especiales a modo de cierres de campaña y toda la comunicación política que diferentes partidos y el Estado Dominicano pues está utilizando. De forma tal, vamos a compartir la conversación que sostuvimos hace ya varias semanas junto a Angely Moreno, quien es politóloga, y con ella evaluábamos el panorama, las encuestas, su parecer de derecha, izquierda y todo lo que en el día de mañana pudiera reflejarse en las urnas, en nuestras elecciones congresuales y presidenciales. A propósito, hicieron varios monitoreos de los temas fundamentales a los que se referían los candidatos presidenciales. Política RD, esta plataforma digital que está presente en diferentes países, hizo el trabajo y conversamos con ellos en materia de vivienda y materia de derechos fundamentales. Ellos estarán conversando con nosotros en esta edición. De igual forma, los amigos de Participación Ciudadana, recordándole a la gente el voto, los delitos electorales, cómo podemos involucrarnos en las denuncias, recordarle a la gente también cuáles son las plataformas que se están utilizando para que de manera inmediata a través de su móvil puedan acceder a cada una de las informaciones que corresponden a esta contienda electoral. Hay mucho que conversar, yo voy a ceder la palabra, el tiempo disponible a nuestros invitados, de forma que podamos aprovechar su intervención en esta edición de Así las Cosas. Iniciamos de inmediato. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com, App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. Conforme a diversos llevan propuestas a los partidos que necesitan. Queridas familias dominicanas, ninguno está preparado para. fui director de la revista Política. Yo quiero lo mismo que tú. ¿Qué hemos tenido como República Dominicana? Se te va a ir por el abismo si no corrige. Dímelo. Papá, ¿y qué es lo que con las votaciones? Normalito, manito. Te van a dar 3 boletas. Entonces tú agarras la primera boleta, la presidencial, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. ¿Una marquita? Luego agarras la segunda boleta, la de los senadores, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. Y luego la tercera boleta, la de los diputados, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. Óyeme, y nada más un diputado. Un solo diputado. Ah, pero yo le llegué. Es una carita en cada boleta. Y ya. Es un cachú. Y te ponen la mascarilla para que pueda entrar hoy. Junta Central Electoral. Gracias por acompañarnos. Así las cosas con las propuestas de algunos candidatos y candidatas de cara a las elecciones del 5 de julio. Vamos a analizar un poquito la situación junto a una politóloga. Es una cara que nos visita por primera vez en esta plataforma televisiva y para nosotros es un placer. Primero porque es mujer. Yo celebro muchísimo la capacidad, Angely, de las mujeres. Me gusta que el programa sea bastante plural, bastante inclusivo, y debo confesarte desde el inicio que en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de un portafolio amplio, porque son muchos los hombres que están constantemente opinando sobre todos los temas, y a mí me fascina que Angely Moreno esté con nosotros, quien es politóloga, tiene varias especialidades, incluyendo comunicación política y marketing digital.
y ella como experta estará analizando algunas situaciones de estas campañas que hemos visto agravarse, mejorarse, no sé ni cómo calificarlo desde el inicio. Bienvenida, Ángel. Muchas gracias por invitarme a tu programa, de verdad que me hacía mucha ilusión estar en él. Lo había visto en algunas ocasiones y me gustaban mucho los debates que se daban ahí, y un día tenía esa ilusión de participar y aquí estamos. Y sí, ya durante mucho tiempo yo vi a muchas mujeres en la universidad y ya como que estamos llegando a los espacios. Por eso es que estamos ahora como líder quizás en un tema de opinión y ese tipo de cosas, y por eso estamos llegando ahí. La política siempre ha sido un tema de hombres, o así nos han hecho creer a nosotras. Entonces es importante que nosotros vayamos cada vez más retomando ese espacio que se nos ha negado por tanto tiempo. En el caso de República Dominicana todavía no tenemos una candidata a la presidencia. Ya vimos que por el 60-40, esas sentencias que hablábamos tanto del Tribunal Superior Administrativo como del Tribunal Constitucional, cada una de las demarcaciones debe tener la presencia de un hombre o una mujer no mayor del 60% ni menor del 40%. Al menos estamos caminando. Ojalá pudiéramos tener una paridad del 50-50, pero eso nos tardará un poquito más. Lo importante es que progresemos. ¿A qué piensas tú se debe que nuestro país no esté preparado para una mujer presidenta, o así nos han querido entender, que no estamos preparados para eso? Yo creo que el país está preparado para una mujer presidenta. Lo que no están preparados para ver a una mujer presidenta son las clases políticas en la República Dominicana. Por ejemplo, si nos vamos a las estadísticas de cómo estaban las mujeres que querían optar por la presidencia valoradas, te puedo decir que, yéndonos un poquito atrás, Margarita Cedeño de Fernández es ahora mismo, no sé cómo ha ido después de la cuarentena, pero era la candidata mejor valorada, por encima incluso de los hombres que están hoy compitiendo. Yo la verdad no difiero mucho del por qué Margarita en ese momento era la candidata mejor valorada, pero lo estaba, independientemente de una cosa u otra. Por otro lado también está, por ejemplo, si Carolina Mejía se hubiese lanzado como candidata, hubiese sido también bien valorada, porque Carolina es una mujer que estuvo como candidata a vicepresidenta en las elecciones pasadas, y las personas, la alegría de Carolina, la forma en la que se expresaba, su preparación, también hablaba muy bien de ella. La vimos en el debate por el distrito, pero creo que es más la clase política que no está dispuesta a dejarle un liderazgo o a dejar pasar ese liderazgo de la mujer, porque yo creo que los hombres en el fondo se sienten intimidados por un liderazgo de una mujer. Okay. ¿Piensas tú que esa valoración que se mostró en su momento dado a través de diferentes encuestas se pudiera reflejar en la intención del voto, en el voto verdadero, al momento de ir a ejercer ese derecho en las urnas? Yo creo que no. En la República Dominicana, lamentablemente, tenemos un país poco educado, que ya dijo, bueno, eso fue lo que me dije, me pusieron rojo verde, yo cojo verde. No se empeña en decir, no, yo quiero un azul, no quiero otra fragancia. Simplemente me lo pusieron ahí y yo simplemente voy a elegir el que esté. No creo que eso afecte directamente eso, que el hecho de que sea mujer o de que no haya una mujer candidata. Pero yo entiendo que si quizás fuéramos un país un poco más educado, la gente estuviera exigiendo ese tipo de cosas. ¿Cómo lees tú estas elecciones del 5 de julio en torno a la realidad que vive República Dominicana? Muchas encuestas, se habla de una posible segunda vuelta, cada quien utilizando todos los recursos económicos a su disposición, incluyendo los bienes públicos, ¿no? Los recursos del Estado. ¿Qué lees tú para estas próximas elecciones? Mira, las encuestas, lo primero es la Junta Central Electoral, la Ley 1519, de Ley Orgánica de Régimen Electoral, parece que está pintada en una pared. Durante todo este tiempo de cuarentena, la Junta Central Electoral se ha pronunciado muy poco con las cosas que se han estado dando, que de una forma u otra benefician a ciertos candidatos y perjudican a otros. Tú nunca has escuchado a la Junta decir que en toque de queda no se podría hacer, o sea, no se podría hacer reparticiones de un solo partido y que tengan al otro amarrado, por ejemplo, cuando la Junta Central Electoral tiene la potestad de hacer eso, por un lado. Por otro lado, hemos visto una desigualdad. Empieza Gonzalo Castillo, candidato presidencial del PLD, y luego le sigue Luis Abinader del PRM. Sí, con el caso, por ejemplo, de Gonzalo Castillo, es un candidato que le han dejado la cancha abierta,
se ha retirado de la escena política el presidente en sus Claro. funciones y le ha dejado la cancha abierta al candidato de su partido para que él brille. Entonces, ¿qué sucede? Esto ha sido también con la ayuda del presupuesto nacional. Vemos todo lo que está haciendo Gonzalo y muy pocas cosas han salido de su bolsillo. Todo lo que vemos ahí es una fachada montada con los recursos del Estado, porque tú ves, por ejemplo, lo que yo vi una factura de, creo que eran 20 millones de pesos en pan, y el candidato de oficialismo está entregando pan. Entonces ves tanto y aquello. Entonces ahí Gonzalo ha tenido todo esto, pero hay veces que tú tienes un candidato que no es potable, que no engancha, que no conecta con la población. Ese para mí Ha sido es el caso. parte del descontento al interno del Partido de la Liberación Dominicana, recordemos esto, no todos estaban de acuerdo con que fuera el candidato presidencial. A eso iba. Tenemos un Partido de la Liberación Dominicana fraccionado al interno, porque Sí. había personas que tenían el deseo de ir como presidente y que tenían las condiciones dentro del partido, y que quizás, si hubiesen sido los candidatos ahora mismo, estuvieran mejor posicionados. Sí. Yo creo que una candidata como Margarita Cedeño usted hubiese estado ahora mismo mejor posicionada que Gonzalo Castillo si hubiese sido la candidata presidencial. O si hubiese sido, qué sé yo, aunque tengan todo su repertorio por ahí de corrupción, tienen mejor manejo, por ejemplo, en la comunicación política. Entonces, creo que cualquier otro candidato hubiese estado ahí. Tenemos candidatos que se han retirado prácticamente de sus compañeros de Gonzalo Castillo de la escena, como por ejemplo Domínguez Brito, tú no ves a Amarante Baret. ¿Cuánto tiempo tenemos que no vemos a Amarante Baret en la escena pública? ¿Cómo el otro, cómo es que se llama? De educación. Sí. Navarro. Todas esas personas Andrés Navarro, Reinaldo Pared Pérez, entre otros. Exacto, entonces ellos se han retirado y lo han dejado solo. Es el candidato, véndanlo ustedes. En los casos que tú conoces, Ángel, y que ya has visto por el comportamiento histórico de los partidos políticos en República Dominicana, decía, por ejemplo, la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández, que perdía quien se iba, porque había sido la práctica, ¿no?, anterior en nuestro país. ¿Qué piensas que puede ocurrir con el apoyo o no de un Leonel Fernández a la oposición? ¿Lo piensas viable? ¿Sería posible esto? Bajo la consigna de se van, es para afuera que van. ¿Tú crees? O sea, no, se fue un poquito la señal cuando me preguntabas. Lo preguntas que sea posible en el caso de irnos a una segunda vuelta que Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo apoye a Luis Abinader y al PRM. Yo creo que sí es más posible que Leonel Fernández apoye más al PRM que apoye a Gonzalo Castillo. Primero, la gente vota por un sentimiento, ya sea por un sentimiento de esperanza, un sentimiento de confianza. Y en el caso de Leonel Fernández, tiene un sentimiento de venganza con relación a Gonzalo Castillo. Ustedes no me dejaron pasar, me golpearon durante todo este tiempo, pues yo no lo voy a dejar pasar a ustedes. Yo sé que yo no voy a ganar, pero voy a tener mi cuota para seguir teniendo el poder que ustedes no me permitieron tener mientras yo estaba dentro. Los pactos a nivel internacional se han visto siempre como una traición a aquellos que profesan una ideología X, si eres de derecha o si eres de izquierda. El centro está un poco pragmático con sus posiciones, con sus discusiones. En República Dominicana pudiera ser un golpe bajo para muchos seguidores, tanto del oficialismo como de la oposición, si se pacta con un partido político que viene de un historial de corrupción, de impunidad y todas las mañas y malas prácticas de la política partidista. ¿Qué decirle entonces a esos partidos en esta realidad, en esta coyuntura 2020 de la política y lo polarizada que está? Porque pienso que está bastante polarizada. Eso es un tema muy interesante, porque antes, cuando se hacían pactos en la República Dominicana, como por ejemplo el de las corbatas azules, que es uno de los más recientes, bueno, ellos pactaban, se ponían la noticia y la gente ni se enteraba. La gente se daba cuenta de que se pactó eso después de los años, de que, pero mira, pactaron esto. Pero ya en este tiempo, donde la información y la sobreinformación y el deseo de buscar información de nosotros los millennials, de la gente que recibe tanta información diario, ya como de que desenmascara un poco ese hermetismo que tenían ante los partidos políticos. Entonces, ¿qué pasa? Los partidos políticos tienen que ser muy cuidadosos a la hora de negociar, porque la República Dominicana, por ejemplo, un tema como la corrupción y la impunidad,
son temas muy delicados. Y ya la población ha tenido señales de que si eso continúa, se va a seguir uniendo. Por eso pasó lo del 22 de enero del 2017 con la Marcha Verde, la Cadena Humana Hoy Soy, meses antes, y lo que pasó finalmente ahora el 18 de febrero, creo que fue en la Plaza de la Bandera. Claro. Entonces, ese tipo de cosas, ustedes están haciendo esto, ok, pero nosotros nos estamos organizando de esta forma. Entonces, los partidos políticos pueden pactar todo, que le den ministerio, que le den esto, que le den aquello, pero la impunidad puede ser un talón de Aquiles para cualquier gobierno que venga. Claro, claro, claro. Bueno, ya por último, Angeli, quizás sugerirle a la gente el conocer el Latinobarómetro, el conocer las encuestas, conocer las propuestas de los candidatos y candidatas, porque de esa forma pudiéramos acercarnos un poquito a la verdad que nos presentan de forma oral, pero llevada a la práctica una vez decidamos favorecer con nuestro voto a esa persona. No sé cuáles serían tus recomendaciones, nos queda un poco de tiempo. Yo creo que lo primero que tiene que hacer el joven es googlear el nombre del candidato y ver qué hay de ese candidato, qué se dice de ese candidato, qué ha hecho ese candidato. Si se le relaciona casos de corrupción, si no se le relaciona casos de corrupción, si ha hecho algo, si no ha hecho nada, si se le involucra en un tema X. Y también, ya cuando haga esa primera búsqueda, haga una segunda búsqueda de candidato, tal, propuestas, a ver qué aparece. Porque eso es una forma más o menos de uno entender qué lleva cada quien. Y es una forma también de ver que de alguna u otra manera, quizás el candidato que tú tenías pensado que ibas a votar, como puede ocurrir en Santo Domingo Este, era un candidato a diputado, que tenemos un caso, un candidato a diputado, que cuando era diputado, él se encargaba de ir a buscar a unas menores a la escuela, y una de ellas tuvo una relación con ella, una niña de 15 años, a la cual embarazó, la iba a buscar a la escuela y se la llevaba para la cabaña. Entonces, esa niña salió embarazada, tiene un hijo casi de 10 años. Para mí, un hombre como ese no debería ser candidato a diputado, ni siquiera debería ser aceptado como candidato. Entonces, usted googlea el candidato que usted cree que lo convence, primero ver qué tiene detrás de ese candidato y segundo, ver las propuestas. Eso podría ayudar muchísimo. Y todos aquí sabemos usar Google. Claro, claro. Y una de las formas de participación es precisamente a través de las redes sociales. Entonces, utiliza esa energía y ese tiempo para escudriñar en su representante. Quisiéramos poder hacerlo con todo el país, porque no es un diputado de tu circunscripción solamente, es un diputado que va a trabajar por toda la República Dominicana. Ángeli, muchísimas gracias por acompañarnos en Así las Cosas. Hay muchísimos otros temas que en su momento, si el tiempo lo permite, tu agenda también, pudiéramos conversar, porque aunque tenemos una ciudadanía que cada vez muestra su empoderamiento, su participación, soy de las que piensan que mientras más información certera, prudente demos, la gente se despierta un poco más y tiende como a darle más importancia a los temas políticos. Hay mucha gente todavía, clase media, media alta, que no quiere nada que ver con los temas políticos, está entretenido en su vida, en su burbuja, sobre todo aquí en el Distrito Nacional, en la circunscripción 1. Este no es el país, hay una realidad muy distinta, inmediatamente usted pase cualquier peaje o en los alrededores de cualquier sector, de manera que a conocer y a escudriñar un poco más. Ángel, entonces será hasta una oportunidad diferente que podamos conversar. Muchas gracias de verdad, Tatiana, por estar en tu programa y yo encantada siempre de participar. Tuya. Bueno, pues gracias y nosotros después de la publicidad regresamos. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. Primero, todos deberán desinfectar sus manos con alcohol o gel antibacterial.
Los miembros del colegio electoral contarán con un kit desinfectante. Los electores entrarán uno por uno utilizando mascarillas a una distancia de 2 metros. Las cédulas y marcadores serán desinfectados con cada votante. Por último, todos se retirarán a sus hogares para evitar aglomeraciones. Con estas medidas, protegemos tu salud y la de nuestra democracia. Junta Central Electoral. Estamos de regreso en Así las Cosas. Gracias por permitirnos esta conversación a nuestros invitados de antemano, porque hemos tenido la oportunidad anteriormente de conversar con Polética en el estudio de Así las Cosas en Teleradio América. La covidianidad nos impone el que cada uno de nosotros esté en diferentes lugares, en nuestros hogares, o quién sabe, en cualquier espacio que podamos realizar esta conversación de manera virtual. Vamos a presentar nuevamente a Ángel Serafín Cuello, quien es miembro del equipo de coordinación de Polética, y también nos acompaña de este equipo David Arbona, quien es arquitecto urbanista de Ciudad Alternativa y representante del eje temático de vivienda y hábitat. Buenas tardes, caballeros. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? Hola, Tatiana, ¿cómo va todo? Saludos, Tatiana. Gracias por tenernos. Y digo que bien, pero un poco frustrada por la falta de pronunciamiento, de propuestas y de toda la política partidista que se está viendo de cara a las elecciones del 5 de julio. Ángel, vamos a recordarle a la gente la plataforma Polética a nivel internacional y también local, cuáles son las fuentes que se utilizan para ir monitoreando los ejes temáticos y los principales pronunciamientos, ¿no?, de estos 6 candidatos presidenciales. Muchas gracias, Tatiana, por la invitación y por tenernos otra vez en casa. Bueno, Polética no es más que una iniciativa de la sociedad civil dominicana, parte de la experiencia de Oxfam con otros países, de dar esta herramienta de monitoreo, análisis y presión de las propuestas de los candidatos presidenciales. Esta sería la segunda ocasión que Polética se desarrolla en República Dominicana, y venimos desde el 2 de diciembre a la fecha monitoreando el discurso de los candidatos presidenciales. ¿Qué dicen con relación a 8 temáticas específicas? Niñez y adolescencia, transparencia, vivienda y hábitat, salud y seguridad social, fiscalidad, municipalidad, desigualdades de género y seguridad ciudadana. Estas temáticas están respaldadas por organizaciones con un gran expertise, tanto técnico como político, y hemos, dentro de todas estas acciones, dentro de la estrategia de Polética, sacado un espacio para monitorear los planes de gobierno de los candidatos. Es el principal instrumento político de expresión hacia dónde se van a dirigir las intenciones para el próximo cuatrenio, pero también esta es la primera vez que hay una normativa electoral que les exige a los partidos políticos entregar un plan de gobierno por ley. Y es importante porque en el 2016 fue la presión ciudadana que logró que los candidatos entregaran los planes de gobierno. En esta ocasión, por lo menos, hay una ley que lo exige, y lo cual es un gran avance para el sistema democrático. ¿Qué tanto cambió el hecho de que la ley les obligara a pronunciarse en base a un proyecto de gobierno? O sea, porque veo que en muchos temas fundamentales, algunos de estos se refieren de manera muy tímida, para no decir nula. Bueno, principalmente obliga a que los actores políticos se pronuncien, que es algo que por lo menos anteriormente ni siquiera se tenía. Anteriormente los candidatos estructuraban un panfleto, una declaración de intenciones que no necesariamente se corresponde con lo que debería tener un plan de gobierno. Ha contribuido con el hecho de que contemos con una ley que así lo exija, en poder de esta manera que por lo menos mínimamente los candidatos hagan el esfuerzo, por lo menos hacer el esfuerzo de entregar a la ciudadanía un plan de gobierno. Y eso es un avance que hay que reconocer. Ok. David, yo creo que una de las principales carencias que tenemos en el Estado Dominicano de manera histórica es el tema vivienda, el tema hábitat, en el cual tú eres experto o especialista y colaborador para esta plataforma. Cuéntanos un poco de lo que has podido monitorear, investigar en torno a los candidatos presidenciales. Una de las cosas que nosotros desde Polética analizamos es ver
no solamente en la parte discursiva, sino a la hora del accionar, dónde están los recursos. En el caso del PRM, ellos hacen mucho énfasis en el establecimiento de una política para la reducción específica del déficit habitacional y también, digamos que profundiza en el aspecto del mejoramiento de acceso a los servicios, especialmente con el tema del agua. Ellos proponen el mejoramiento del sistema de alcantarillado de las ciudades, lo cual es un avance porque una de las problemáticas que afecta no solamente el tema de vivienda, sino contaminación ambiental, contaminación de los ríos, de los mares. Y por otro lado, hacen énfasis también en el tema de la titulación, que obviamente es otro de los graves problemas. En el caso, por ejemplo, del candidato de la Fuerza del Pueblo, el expresidente Leonel Fernández, si bien en su propuesta hay un abordaje de una mirada, digamos, de derecho, porque menciona el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales, que ahí es, digamos, una de las bases de las cuales separan las organizaciones sociales y comunitarias en la demanda del derecho a la vivienda. Si bien hace mención, luego en el detalle no especifica claramente cómo va a abordar el tema de la vivienda. Entonces un poco se queda en el aire. En el caso del candidato oficialista del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, hay una propuesta, digamos que sería como una continuación de la política existente. De hecho, hay una promesa a la construcción de 100,000 unidades habitacionales en los próximos 4 años. Esto fue bastante complicada. Cuéntanos de la capacidad para concretar ese plan, para que sea cierto, real. Bueno, una de las cosas que nosotros desde Polética analizamos es ver no solamente la parte discursiva, sino a la hora del accionar dónde están los recursos. Y claramente la política que plantea el candidato oficialista, una política más alineada a las alianzas público-privadas, a los proyectos tipo fideicomiso, que como hemos visto o hemos analizado en los últimos 4 años, no van orientadas a personas que están en condiciones de zona de riesgo o de pobreza, sino que entran en el mercado inmobiliario. Es más para clase media baja, media alta. Entonces, en ese sentido, no hay una relación, digamos, entre la reducción del déficit habitacional y ese programa de gobierno. Eso por un lado. Por el otro, si vemos la evolución que ha tenido la producción del partido oficialista, de producción de vivienda en los últimos 12 años, no se acerca ni siquiera a la mitad de los 100,000. Entonces, es una propuesta bastante ambiciosa que no queda como claramente establecida cómo se podría lograr. Otro aspecto que es importante para el establecimiento de un cambio en la política habitacional, porque lo que ha pasado con el tema de vivienda en los últimos años es que se ha debilitado la política, se ha debilitado la forma en que se ejecuta y los recursos que se le asignan. Y parte de eso tiene que ver con un marco legal. Y ha sido como parte de la demanda de las organizaciones comunitarias. Solamente el candidato del PRM hace claramente la propuesta de someter al Congreso un proyecto de ley de vivienda y asentamientos humanos dignos. Después los demás candidatos no se pronuncian sobre ese tema. En el caso del candidato de Alianza País, Guillermo Moreno, igual, la mención con el tema de vivienda sigue siendo muy tímida. No entra en detalle la forma en que su política de vivienda fuera a atender a los sectores más empobrecidos. Una deuda que seguimos teniendo es el tema de la prevención. Yo creo que es una de las, si bien tenemos en el caso del PRM un avance, digamos, en el tipo de propuesta que está más consolidada, en el caso de la prevención de tema de riesgo para comunidades que viven en zonas vulnerables, básicamente la atención es muy reducida. Solamente el candidato Luis Abinader del PRM se ha pronunciado levemente sobre ese tema en la propuesta de programa de no gobierno. podemos dejar de incluir en ese análisis a Ismael Reyes y Juan Cohen, PDI y PNBC. Cuéntanos qué viste de estos 2 candidatos, minoritarios, pero también hay que citarlos. Sí, básicamente, lamentablemente, del análisis que hicimos no aparece básicamente nada. Hace mención dentro del tema, por ejemplo, de seguridad social, mencionan el tema de la vivienda como un derecho,
pero luego en los detalles no vuelven a mencionar el tema de la vivienda. Así que sus programas de gobierno no tienen como énfasis el tema de la vivienda. Es importante también rescatar de la propuesta de la Fuerza del Pueblo, es que ellos ven la política habitacional también como una estrategia de recuperación de la economía con el tema del COVID. O sea, como se actualizaron los programas al contexto del COVID, que también es una preocupación, claro. Y en ese sentido, la propuesta de la Fuerza del Pueblo plantea la política habitacional como una manera de recuperar la economía. Ya sabemos que el sector de la construcción dinamiza la economía porque mueve distintos sectores, de los obreros, la material de construcción, arquitectos, el mercado financiero. Entonces, pero, digamos, a la hora de detallar cómo sería esa política de construcción, se queda totalmente vacía. Que va inclusive a los préstamos para primera vivienda, gente que trabaja en el sector informal, y ya hemos hablado mucho, fideicomiso no beneficia a esas poblaciones vulnerabilizadas y ya también se ha debatido en ese sentido. Ángel, David, quiero preguntarles, como personas enteradas, participativas, políticas que son ustedes también, si entienden que estas propuestas han sido consultadas con equipos técnicos que muestren una buena propuesta, sin embargo, no se pudieran realizar, no se pudieran concretar, dadas las condiciones económicas y sociales en que nos encontramos en República Dominicana. Quiero que, ya saliéndose de la plataforma política, ustedes como jóvenes políticos que son, vuelvo y repito, que ven en todo este discurso, en estas propuestas que a veces se quedan cortas, otras veces son muy idealistas, demagogia, pudieran llamarles a algunos sectores. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, nosotros hemos reconocido que lo primero es que es imposible llevar a cabo un plan de gobierno que fue, en primer lugar, pensado hace 6 años atrás, en algunos de los casos de los candidatos, hace un año atrás, hace 6 meses atrás, incluso hace 3 meses, porque nosotros ahora mismo nos encontramos en un contexto post-pandemia, en un contexto de pandemia y de crisis sociosanitaria, del cual todavía no tenemos capacidad de poder estimar cuándo salir de él. Y eso como un primer escenario. Un segundo escenario es la capacidad de endeudamiento que tiene el Estado Dominicano, que debemos colocarlo dentro de esos elementos con los cuales, como un gobierno va a hacer rejuego ante una crisis sanitaria, pero a la vez poder dotar de empleos a la ciudadanía y poder incluso desplegar una serie de medidas para poder desarrollar su plan de gobierno bajo estas condiciones. Nosotros entendemos que no, de que no es posible. Y tenemos la preocupación de que este contexto muy probablemente quite muchos derechos a mucha ciudadanía y que el pensar la economía tiene también que pasar por pensar los derechos de la gente. Y por lo tanto, las propuestas y planes de gobierno de los candidatos no pueden reducirse quizás a lo que están presentando, sino de que debe también contener no solamente las respuestas temáticas que quizás política esté llamando, sino de que deben estar respaldadas en términos presupuestarios, deben estar alineadas con la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es una ley que hemos establecido como país hacia dónde dirigirnos para el año 2030, y los gobiernos no han tenido la capacidad de mínimamente cumplir. Se establecieron 3 pactos que debimos haber tenido a la fecha firmados. Del pacto eléctrico, pacto educativo y pacto fiscal, solamente contamos con un pacto educativo. Y es difícil que un gobierno para el próximo cuatrenio asuma con entereza, pero a la vez con éxito, el desarrollo de su gobierno sin cambiar las reglas de juego fiscal que hay en República Dominicana, que está privilegiando a unos pocos y está colocando y reproduciendo en condición de vulnerabilidad a muchos otros. Y es como la mirada que tenemos al respecto. David, ¿algo que agregar? No, mencionar que uno de los avances que hemos tenido, y esto que mencionaba Ángel ahorita, es muy importante, el tema de cómo ahora los candidatos deben de presentar programas de gobierno.
en ocasiones, y eso lo tenemos, obviamente, lo sabemos porque por eso que tú dices, pues, nos movemos en el mundo del tema de la sectorial vivienda, pero los equipos técnicos han tenido que ir consultando a distintos actores y para mí ya eso es un avance, porque la política en gran medida se trata de lograr consensos. Claro. Y mientras mayor consenso tú puedas construir en torno a cómo abordar una situación o un problema, vas a tener menos, digamos, menos tranques para poder avanzar. Y precisamente yo creo que como última valoración, yo creo que se queda evidenciado en política quiénes están escuchando y quiénes no están escuchando más o menos las demandas de la población. Exacto. Yo creo que el contexto del COVID es preocupante, presenta una oportunidad. Eso yo creo que a mí me gustaría siempre tratar de dejar un mensaje positivo sobre el tema del COVID. Pero la verdad es que existe una amenaza que cuando aparecen este tipo de epidemia o de pandemia, las situaciones de desigualdad tienden a reducirse o a incrementarse. Obviamente porque quienes tienen mayor poder o tienen mayor acceso a recursos, conexiones, etcétera, mueven su agenda con mayor facilidad que quienes están en mayor desventaja social y se les acelera la dinámica del día a día, de poder subsistir y sobrevivir en el día a día. Claro. Yo por el lado me gusta verlo como una oportunidad porque es el momento de nosotros pensar qué está pasando en nuestros barrios, por qué tenemos estas dinámicas alrededor del tema de la vivienda, donde cada vez más pareciera ser que se fomenta la informalidad, se fomenta las comunidades en zonas de riesgo, y eso termina siendo un peso fiscal para el Estado. Porque a la hora de que pase cualquier situación problemática, el Estado debe de estar ahí. Entonces, es un momento para abordar el tema de la prevención. Y esperemos que así sea. También, por otro lado, hay una responsabilidad ciudadana en mantener la presión independientemente de quién será el próximo, digamos, partido que lleve la rienda del Estado. Claro que sí. Casi estamos concluyendo. Decir que esta entrevista se está transmitiendo un día antes de las elecciones. ¿Qué ustedes quisieran dejar en la mente de esos jóvenes, pero también de sus padres y público general que nos observa a través de Teleradio América, de cara al día de mañana, a ese levantamiento de información, esa confusión posible que pudiera existir todavía a la noche de hoy? Ángel, David, su mensaje final desde Política y también desde ustedes como ciudadanos dominicanos que irán a ejercer ese derecho al voto. Bueno, pues el llamado es acudir masivamente a votar. Hay un compromiso enorme de tomar una decisión país, de que no solamente se reduce con cambiar un presidente, sino de que debemos cambiar la cultura política en la República Dominicana que nos permita, incluso después de este 5 de julio, exigir gobernantes con mayor calidad, no solo para la democracia, sino también para poder responder a las necesidades de la gente. Y otro elemento que es sumamente importante y no podemos dejar de pensar es el conjunto de informaciones con las que tenemos que ir en el día de mañana. Acuda a la página de Política. Trate de escudriñar qué dice. Desde Política se ha producido no solamente estos análisis de los planes de gobierno, sino también de que se ha analizado qué han dicho durante 6 meses los candidatos sobre 8 temáticas que le afectan a usted y me afectan a mí. Visiten también otras páginas, visite Participación Ciudadana, que han estado monitoreando también en cierta medida todo el proceso electoral. Hay otras páginas como el Meeting que han tratado de sistematizar un poco la riqueza de todo este proceso electoral. Y yo creo que las informaciones están, y estamos a un clic de poder hacer un voto más informado, que es lo que deberíamos apostar en el día de mañana. Pero también podemos apostar en el día de mañana a, de una vez y por todas, empezar a transformar esa cultura política que no se reduzca al día de las elecciones, sino también de que a partir de mañana asumamos una conducta mucho más crítica, exigiendo no solamente a los presidentes, sino también a esas agendas legislativas
que pudieran estar atentando contra muchos derechos y que es necesario que nosotros y nosotras empecemos a visibilizar. Así es, David. Yo diría, primero, antes de ir a votar, que tenga en mente cuál es su candidato, entre a la página de Polética y si no lo ha hecho, si no porque lo ha ya hecho, en cosas tenemos varias semanas dándole información a la gente sobre lo si que no lo ha hecho, por favor, que entre a la página de Polética y verifique si las propuestas de su candidato preferencial se corresponden con, digamos, con las necesidades de la ciudadanía, si uno se siente reflejado en las propuestas. Creo que eso es importante. Si las propuestas te hablan, entonces ya tú sabes que por ahí es tu camino. O sea, una primera cosa. Lo segundo es estar atento a los canales oficiales y de información segura sobre cómo ejercer el voto para asegurarnos que el voto sea un voto válido, no sea un voto que se vaya a perder. Y también tomar la medida de distanciamiento social necesaria, ir sin miedo, que tengamos la fe de que vamos a ir de manera organizada, como lo sabemos hacer, como lo hemos hecho en otras ocasiones, tener la confianza de que este proceso electoral va a salir excelentemente bien y que vamos a tener los resultados que nos merecemos. Claro, yo de parte de esta plataforma, así las cosas, felicito a todo el equipo de Polética. Hemos estado consultando desde hace varios años. Sigan investigando, sigan recabando y sigan con esa pasión por dejar a la ciudadanía los datos que nos permiten una decisión más segura, más crítica para el porvenir ciudadano, ¿no? Y democrático. Ángel Serafín Cuello, gracias por acompañarnos. David Arbona, miembro del equipo de coordinación de Polética y también arquitecto, en el caso de David, urbanista de Ciudad Alternativa y representante del eje temático de Vivienda y Hábitat, aunque en esta conversación hablamos de todo un poco. En adelante el espacio sigue abierto para ustedes. Abrazos a todo el equipo y muchísimas gracias por el tiempo concedido para esta conversación. Gracias a ti, Tatiana. Un placer. Conforme a diversos llevan a los partidos que necesitan. Queridas familias dominicanas, ninguno está preparado para. Fui director de la revista Política. Yo quiero lo mismo que tú. ¿Qué hemos tenido como República Dominicana? Se te va a ir por el abismo si no corrige. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. Amigos, así las cosas, gracias por compartir con nosotros estas conversaciones. Tenemos que hablar de la objetividad, de la observación, de los delitos electorales, de cuál es el trabajo de participación ciudadana una vez más de cara a las elecciones extraordinarias que estaremos celebrando este domingo 5 de julio. Nos acompaña Víctor Figuereo, quien es asistente del proyecto Monitoreando, tiene vasta experiencia y también conocimiento para que ustedes, ciudadanía, sepan de qué se trata todo esto. Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo están por allá? Pocas horas para la realización de estas elecciones que conllevan muchas expectativas, no solo en términos políticos, también económicos. Yo creo que hay un despertar ciudadano, hay un interés de participar, de ir, acudir a las urnas, independientemente de lo que las encuestas hayan mostrado en torno al tema de seguridad, de la distancia social que debemos mantener, de los cuidados para no contagiarnos del COVID-19. Yo creo que sí, que la gente esté en eso. No sé qué ha observado, participación, qué ha podido medir, cómo han estado influyendo en que la gente verdaderamente vaya a ejercer su derecho al voto. Bueno, realmente para participación ha sido un desafío estas elecciones, esta observación electoral,
precisamente porque hemos tenido también que observar varias veces ya este año. Pero gracias al respaldo que tenemos por la ciudadanía, hemos abrazado esto con mucho entusiasmo. Se siente esa necesidad de ir a votar. Mucha gente está que tiene el amor por ir a votar, ¿no? Y tenemos alrededor de 2.850 observadores que estarán en las calles vigilantes para este proceso electoral, y eso nos da la certeza de que la población en sentido general tiene la iniciativa de acudir a la votación. ¿Cómo la ciudadanía se puede involucrar en la denuncia de los delitos electorales que pueda presenciar, Víctor? Bien, en este caso, Participación Ciudadana, estamos promoviendo la plataforma o el portal que es Atento con tu voto. Esto no es una aplicación, es importante señalarlo, sino que uno va a su navegador y coloca atentocontuvoto.org y nos va a dirigir a un portal que es básicamente nuestro enlace de que la ciudadanía que ya no se pudo integrar a ser observador electoral, pues entonces sí lo puede hacer por medio de su teléfono, de su computadora, de su tablet. Sabes que la tecnología ahora es parte de la vida de casi todas las personas. Entonces, en esta plataforma lo primero que vamos a encontrar es un mapa georreferenciado, donde vamos a ver un mapa de República Dominicana, donde van a aparecer las denuncias que han sido verificadas y ya subidas a la página, que es ahí vamos a aperturar un formulario que vamos a llenar nuestro nombre, el municipio. Hay algunos datos que son opcionales porque hay personas que tienen cierto temor. Entonces, esos datos simplemente son para nosotros generar un reporte de alguna irregularidad, algún delito electoral que estemos presenciando. Hacemos una descripción de lo que hemos visto, le podemos añadir una foto y colocarla en el reporte. Estos reportes son importantes porque llegan a nuestra central, donde se verifican, y una vez se certifica que la información es verídica, entonces se sube a la plataforma. El otro punto sería ya de unirse al voluntariado. De cara a las elecciones el domingo no podría ser posible, pero sí es importante que puedan llenar el formulario y esos datos quedan ahí para un eventual proceso electoral. Yo creo que es importante recordarle también a la gente, Víctor, sobre el régimen electoral, la ley orgánica, ¿no? La 1519 del 18 de febrero del 2019. Esos delitos que históricamente estamos acostumbrados a ver, lo hemos normalizado, la compra de votos, la falsificación de documentos, el estar hurgando y publicando información para destruir la imagen de un candidato. Estas informaciones que son falsas muchas veces están contempladas, y yo creo que es importante mencionar a la gente sobre estas prácticas, dónde están contenidas y cuáles son las sanciones para que hagamos una cultura, ¿no?, de reconocer estos delitos electorales. Bien, en cuanto a eso, así como bien tú dices, se ha normalizado en cierta forma. Los delitos electorales o crímenes electorales que usualmente vemos son las compras de cédula, el proselitismo político, podemos ver también ese proceso de dádivas en medio de un proceso electoral o de elecciones con el fin de persuadir el voto. Entonces, estas crímenes tienen sanciones que están contempladas en la ley. Les invito a que vean las imágenes o el contenido que subimos a nuestro Instagram, a nuestras redes sociales, donde explica de una forma sencilla esas sanciones que tienen, que van de sanciones salariales y también con penas de cárcel, de prisión, que pueden ser de 6 meses hasta 10 años de prisión. Claro, claro. Importante decirle esto a la gente, lea del 284 en adelante. Ahí están todos estos delitos contemplados. La tentativa de cualquiera de los delitos previstos en esta ley será castigada como el delito mismo. O sea, que no es el hecho de que usted tenga la prueba para demostrar que se intentó comprar la cédula o el voto, o incidir en la forma en que un ciudadano o ciudadana va a votar. También es la intención. Y esto es importante reconocerlo. Algo que quieras decir a la gente ya a estas pocas horas de acudir a las urnas, tanto para quienes están en República Dominicana, diseminados en todas las provincias, todos los puntos cardinales del país, así como quienes votan en el exterior. Hay una población importantísima que estará votando en el exterior. Así es. Bueno, el mensaje claro sería, vamos a acudir a votar de forma masiva. Esto es un proceso para luchar para que nuestra democracia sea fortalecida. Vamos a tomar las medidas necesarias de utilización de mascarillas, la utilización de caretas, las medidas que ha promovido la Junta Central Electoral al momento de acudir a los centros de votación, el distanciamiento social, pero no se queden en sus casas.
En esta ocasión nos toca ir a votar, es una forma sencilla, simplemente nos tomamos las medidas sanitarias del lugar, votamos y regresamos a nuestros lugares de casa, de trabajo en esta ocasión, porque es importantísimo que la voluntad del pueblo se exprese a través del voto. Así que vamos a exigir, vamos a observar y vamos a hacer nuestra parte. Así que voten. Víctor, un aspecto importante no es solo acudir a las urnas, en el trabajo de observación, el escrutinio, el conteo, el defender el voto de parte de cada uno de esos delegados, directores de mesa. Yo creo que ahí deberíamos también hablar un poquito para que el ciudadano o la ciudadana sepa que una vez cierren las votaciones, no concluye el proceso y debemos seguir las informaciones oficiales tanto de la Junta Central Electoral como de Participación Ciudadana, por ejemplo, que emite sus comunicaciones unas horas después, va comentando a través de los medios de comunicación y de sus plataformas digitales. Así es. En el caso de Participación Ciudadana, tenemos el tan esperado conteo rápido, que ya es algo habitual, incluso para las autoridades oficiales, es un proceso que ellos lo esperan para certificar cómo van las tendencias. Y el conteo rápido es como un mecanismo estadístico para que no mide la intención del voto, porque ya estamos votando, no es como las encuestas, sino que mide las tendencias de cómo estarían sucediendo los resultados que estaría indicando la Junta Central Electoral posteriormente. Se tomarían una muestra de un 10% de alrededor de 1.600 colegios electorales, de un conteo rápido de que ya están registrados en las actas, y ese reporte se da, Participación Ciudadana lo va a emitir, así como también se lo hace llegar a la Junta Central Electoral, y que usualmente coinciden con los resultados finales que estipula la Junta. Así que eso es una parte que nos da una garantía de que sí se están haciendo las cosas con transparencia y de que las tendencias pues van de la mano con los resultados finales. Que a propósito, cabe destacar, el margen de error promedio ha sido de 0.24%. Y hablamos de las observaciones que ha realizado Participación Ciudadana desde 1996 hasta las más recientes elecciones 2016, las presidenciales, congresuales, municipales. Luego tuvimos la suspensión en febrero y también Participación Observa a nivel municipal. Esto es importante decirlo porque sabemos que las diferentes voces de la sociedad, unos a favor, otros en contra, tienden a cuestionar. Y yo creo que la historia, la validez de los estudios y resultados que se han presentado nos dan la confianza como para asumir esta información que estaremos viendo a partir de quizás la medianoche, no sabría decir, Víctor, si medianoche, si en la mañana del lunes. Vamos a ver, vamos a esperar y vamos a confiar, que es lo importante. Víctor, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, desearle a usted, agradecerle por abrirnos el espacio y llamar a la gente a que voten de forma masiva, a que se integren a este proceso democrático, porque la responsabilidad no es solamente de la Junta Central Electoral, no es solamente de los partidos políticos, tampoco es solamente de Participación Ciudadana, sino que nosotros como ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad y vayamos a votar y darle seguimiento al proceso electoral este 5 de julio. Claro, asistente del proyecto Monitoreando, Víctor Arias Figuereo, ¿así es o es al revés? Para no quitar el apellido a tu madre. Víctor Figuereo Arias, así es. Muy bien, muchísimas gracias, Víctor. Éxitos y nosotros continuamos en Así las Cosas. En estos tiempos delicados te has tenido que adaptar. Tu hogar es más que una casa. Se ha convertido en una oficina, una escuela, un gimnasio, una repostería. Nosotros también nos adaptamos para brindarte el servicio que necesitas. Ahora más que nunca, te invitamos a que utilices nuestros canales digitales desde casa. Internet Banking a través de popularenlinea.com. App Popular y Te Pago en tu celular. Telebanco Popular en el 809-544-5555. Juntos enfrentamos y superamos estos nuevos desafíos. Dímelo. Papá, ¿y qué es lo que con las votaciones? Normalito, manito. Te van a dar 3 boletas.
Entonces tú agarras la primera boleta, la presidencial, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. Una marquita. Luego agarras la segunda boleta, la de los senadores, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. Y luego la tercera boleta, la de los diputados, y le haces una marquita a la carita que a ti te gusta. Óyeme, y nada más un diputado. Un solo diputado. Ah, pero yo le llegué. Es una carita en cada boleta. Y ya. Es un cachú. Y te ponen la mascarilla para que pueda entrar hoy. Junta Central Electoral. Y así llegamos al final para la emisión de este fin de semana, 4 o 5 de julio 2020. Estamos de aniversario en Así las Cosas y este aniversario, este quinto aniversario nos encuentra trabajando por y para ustedes. Estamos hablando del montaje de unas elecciones extraordinarias que son muy particulares, especiales para la República Dominicana y el mundo que vive esta pandemia, esta crisis económica y sanitaria. Y estamos ante la decisión de conformar un Congreso más plural, de conformar el real contrapeso que necesita la democracia para ser fortalecida, para que nuestra institucionalidad sea real. Vamos a trabajar en ello, vamos a elegir de manera consciente, de manera inteligente, este equilibrio de poder que necesitamos. Elegiremos al presidente, vicepresidente de la República Dominicana, pero también elegiremos a todos nuestros diputados y diputadas, nuestros senadores y senadoras, tanto local como internacionalmente, ultramar, nacional y todo lo que ustedes saben porque lo hemos conversado en Así las Cosas. De forma que una vez más solicitarles de su conciencia, de su participación, disminuir esa abstención electoral, vamos a participar, vamos a votar, vamos a asistir temprano a nuestros colegios electorales, inmediatamente ejerzamos nuestro derecho al voto, nos vamos a la casa y seguimos con nuestras actividades del domingo, con la familia, con la pareja, pero esa media hora destinada para trasladarnos hasta nuestro recinto, votar, elegir, es primordial, es tarea ciudadana y por supuesto que nos compete desde esta plataforma televisiva digital exhortarles a ustedes nuevamente a que acudan a votar este próximo domingo 5 de julio en las elecciones extraordinarias de República Dominicana. Solamente resta agradecerles a todos los candidatos y candidatas que estuvieron participando en nuestro espacio, estuvieron conversando con nosotros, presentando sus propuestas, estuvimos escudriñando un poco más sobre su vida política, su vida personal, quiénes son estos hombres y mujeres, y ya el momento llegó de decidir si usted todavía no está muy seguro, muy segura de a quién le favorecerá con su voto. Entonces vaya a las plataformas digitales, vaya a las páginas, a los sitios en internet, a las redes sociales de estos hombres y mujeres para que pueda seguir indagando. De igual forma, en YouTube, en Comunicación Integral Dominicana, están las entrevistas que Así las Cosas realizó a muchos de estos candidatos y candidatas, al igual que los colegas en los medios de comunicación se han expuesto de manera reiterativa, se han pronunciado frente a los temas de interés nacional. Yo creo que tenemos información suficiente para tomar una decisión prudente y de no ser lo suficiente para usted, sepa y reconozca que nunca serán perfectos, nunca será 100% el hombre o la mujer que se identifique con su ideología, con su manera de pensar, con sus proyectos de vida individual y colectivo. O sea, hay que elegir. Tenemos que elegir y una de las formas de participación, ese mecanismo de participación ciudadana es a través del voto. Quisiéramos tener un poquito más de participativa, no tanto representativa, pero es el momento, este 5 de julio, de la participación para elegir la representación. Entonces, bueno, dicho esto, será entonces hasta la próxima ocasión en que nos encontremos en Así las Cosas. Les felicito a ustedes por este 5º aniversario. Ya en adelante tendremos la oportunidad de hacer resúmenes y de compartir con ustedes lo que pronto queremos realizar a través de otras plataformas digitales. Gracias por el favor de su sintonía.